¿verdad? Bien, entonces miren, aunque los grupos cristianos, digamos, los grupos juánicos que estaban en la diáspora, recordemos, están allá por la región de Éfeso, empezaron a tener problemas serios con los judíos en las sinagogas después del año 70. En Jerusalén, la mayoría de los, digamos, los cristianos o que reconocían a Jesús como su Mesías, seguían ellos practicando el judaísmo. De eso sí hay información, digamos, suficiente, que las comunidades de seguidores de Jesús en Jerusalén desde la resurrección, y no solo hasta la caída del templo, sino hasta el 135, a ojos de la sociedad seguían siendo judíos. De hecho, por ahí hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, donde se muestra cómo Pedro y Juan seguían yendo al templo a rezar las horas litúrgicas de los judíos, lo que llamamos hoy la liturgia de las horas. Pero tenemos la idea de que la liturgia de las horas es un concepto cristiano y no, es un concepto judío. Ajá. Y Pedro y Juan iban a rezar las horas al templo conforme a la usanza judía. Y se menciona también en Hechos de los Apóstoles que había sacerdotes del templo que se habían convertido en seguidores de Jesús y seguían ejerciendo el sacerdocio en el templo, lo que muestra que no habían entendido que Jesús había inaugurado un nuevo sacerdocio, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que de hecho la carta a los Hebreos puede ser que se haya redactado entre los años 70 y 90. Ajá. O sea, antes de la redacción del Evangelio de San Juan, pero claramente después de conformadas las comunidades de seguidores de Jesús en Jerusalén. Por eso se recomienda mejor hablar de seguidores de Jesús y no de judeo-cristianos, porque el judeo-cristianismo ya es un fenómeno del siglo II, no del siglo I. Ajá. Los judíos que aceptan a Jesús como su Señor y que viven ellos en Jerusalén, incluso en las regiones de Judea después del 70 hasta el 135, esos judíos se seguían considerando judíos, pero reconocían en Jesús al Señor. Lo reconocían como Mesías y como Hijo de Dios, como resucitado, pero ellos seguían practicando el judaísmo. Hasta que en el 135 son expulsados todos de Jerusalén, y Jerusalén cambia su nombre a Aelia Capitolina, que es el nombre que le da el emperador Adriano. Es entonces que los que siguen a Jesús ven necesario ya separarse socialmente, sociológicamente, del resto de los judíos que también son expulsados de Jerusalén. Y entonces ya comienza una dinámica social diferenciada. ¿Ah? Les había dicho cuando vimos el pasaje del ciego de nacimiento. Ya ven que viene un comentario ahí del evangelista. Los papás del ciego tenían miedo a las autoridades porque habían decidido expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como Cristo, como el Mesías. ¿Ok? Muchos especialistas han comentado sobre si ese comentario es realmente de Juan o de una comunidad del siglo II, porque es hasta el siglo II, después del 135, cuando ya hay un rompimiento formal entre judíos y seguidores de Jesús que son de origen judío. ¿Ya? Y es cuando empieza a forjarse propiamente el judeo-cristianismo. Cuando ya viene la separación, entonces ya empieza a formarse un judeo-cristianismo que va a enriquecerse con la perspectiva del cristianismo de la diáspora, porque en la diáspora, en los territorios fuera de Israel, es donde por primera vez fueron llamados cristianos los seguidores de Jesús, en la región de Antioquía. Antioquía. ¿Ah? Y por otro lado, también ellos fueron los primeros que
recalcaban que la muerte de Jesús había sido un sacrificio redentor, cosa que los de Jerusalén no habían captado. Para ellos la muerte de Jesús había sido principalmente un servicio que Jesús ofrecía para hacer presente o para que llegara y se estableciera el reino de Dios. Y eso se nota sobre todo en el Evangelio de San Marcos, al que siguen Mateo y Lucas. Pero San Pablo, por ejemplo, ya va insistiendo en que la muerte de Jesús fue un sacrificio redentor. Lo mismo en la carta a los Hebreos, en otros textos que se elaboran en la diáspora, cosa que no vemos en los textos que surgen de Jerusalén. Ajá. Ni siquiera en el llamado relato premarquiano de la Pasión, que es ese relato que usó San Marcos para elaborar su propia pasión de Cristo en su evangelio. Ajá. Ese relato que debió haber existido y que llegó a manos de Marcos, no presenta la muerte de Jesús como un sacrificio redentor. Uh-huh. Y San Marcos, pues prácticamente tampoco. Lo que hace es recoge los elementos de este relato que él recibió, les da una formulación teológica, pero muestra a Jesús más en la línea del siervo de Yahvé, del profeta de Isaías, y que entrega su vida como el Hijo del Hombre del profeta Daniel 7, capítulo 7, para establecer el reino de Dios en la tierra. No le da todavía una connotación propiamente redentora. Uh-huh. Padre, ¿cómo dijo? O sea, en Jerusalén no tenían la visión que tenían en Antioquía o en cualquier otra donde dicen Jesús, su sacrificio, por eso Jesús es el Cordero Pascual, que salva, vaya, su sangre que salva a la humanidad. Uh-huh. En Jerusalén no tenían esa perspectiva, ¿no? Perspectiva, tenían más bien una perspectiva de que Jesús había llegado a ser como un profeta que sanaba No, o sea, sí lo reconocían como hijo de Dios también, ¿verdad? Pero cuando lo identifican con algún personaje del Antiguo Testamento, más que identificarlo, por ejemplo, con la institución del Cordero Pascual, lo identifican más bien con el siervo de Yahvé del profeta Isaías. De Isaías, sí. Isaías 53. Pero no como redentor. Todavía no como redentor. Sí, porque el año pasado fue el diplomado fue de los principios del cristianismo, de estos, ya ve que es un grupo que escribe, todavía ando leyendo ese libro porque sí está, o sea, sí me pongo a pensar cómo todas estas comunidades debieron de haber sido impresionante su trabajo, porque sí ha de ser este libro, ¿no? 2000 años después, sí, ese, sí. Así De empezó. Rafael Aguirre, pero no nomás es Rafael Aguirre, es un grupo. Sí, es un grupo. De hecho, aquí está la mafia. Sí, ahí está la mafia. Ahí está la mafia. Estos son los especialistas. Creo que sí. Así es, de hecho, fíjense, este libro es como un compendio de investigaciones de antropología cultural. Ajá, así como que en la línea del curso que voy a empezar mañana está aquí. O sea, son muchos elementos de este libro. Tengo otros acá, por ejemplo, tengo este de cómo se crearon la identidad social de los diversos grupos cristianos. Grupos de cristianos. Este libro es un monstruo, ¿verdad? Este es más grueso que el de Rafael Aguirre. Este es de 660 páginas. Y contiene más o menos, creo que 31 capítulos, 29 capítulos. Cada capítulo es una investigación sobre un libro del Nuevo Testamento, donde se ve cómo los autores de estas obras del Nuevo Testamento están buscando forjar la identidad social de los grupos de destinatarios, los primeros lectores de sus textos. También está este libro muy bueno, escrito por el padre Jerome Neary, que se llama
The Ok. Social World of Luke Acts. El mundo El el mundo mundo social de de Lucas Lucas. y Hechos. Lucas y Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Este libro es una joya. ¿Saben cuánto me costó? $7. No mames. Regalado. Y lo compré apenas hace 2 años. Ajá. Padre, ahorita que menciona Lucas, ¿por qué cree usted que el evangelista Lucas no tomó en cuenta el milagro de las aguas? Lo que vimos Ujú. ayer. Pues bueno, nosotros podemos hacer una especulación, pero pues Lucas no lo dice Lo abiertamente. considero. Lo que yo veo más bien es que Lucas en su evangelio se centra más le da más relevancia a lo que acontece en torno a Jerusalén. Ujú. En Galilea vienen prodigios como por ejemplo la transfiguración, algunos acontecimientos que se dan en las regiones de Cafarnaúm, de ahí mismo de Nazaret, pero va resaltando más como una actitud de rechazo en Nazaret. Ya ven, desde el capítulo 4, que lo quieren Ujú, aventar por un peñasco, ¿no? Y a partir del capítulo 9, que dice al final del capítulo 9 que Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén, ujú, a partir de ahí ya Lucas se enfoca principalmente en Jerusalén como meta. ujú. Y entonces ya Ok. pasa por alto muchas cosas que Jesús seguramente realizó en Galilea y debió haber conocido el relato de Marcos de la caminata sobre las aguas, pero pues su prioridad, digamos, no solamente teológica, sino pastoral, pues iba por otro lado, ¿verdad? O sea, es Ujú. más difícil responder por qué finalmente no lo puso que responder por qué puso esto y el otro no, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque el mismo Lucas pues no da una referencia sobre eso, ¿verdad? Eh, cuando comparamos Marcos y Lucas, que se ve que hay un trozo muy amplio que rechazó San Lucas, pues que no consideró. Ahí está este relato. Y he leído, en la misma Biblia de Jerusalén vienen comentarios sobre por qué no, algunos de estos capítulos, algunas de estas narraciones que quedan en este trozo el que omitió Lucas, está ese de Jesús sobre las aguas. Y, eh, pero no veo por qué, pues aquí. Pero para otros sí dice que porque no le interesaban las tradiciones farisaicas y cosas así, ¿no? A los destinatarios, pero de no hay comentario. Ujú, Como para yo poderle hacer algún comentario también a mis alumnos. Yo estoy compartiendo Lucas, por eso le preguntaba. ujú. Hay otra narración, la de en el mismo mar, pues donde similar que sucede en el mar también, lo de cuando los discípulos tienen miedo porque van en la barca con Jesús y Jesús está dormido. Sí. Entonces he escuchado que puede ser que Lucas, que no le gusta hacer repeticiones más que cuando quiere enfatizar algunas situaciones, quizás por eso lo haya eliminado, porque se le figura que el contexto es muy similar Ujú. de los dos relatos. ¿Usted no ha este, leído o algún comentario al respecto? Pues miren, tenemos, por ejemplo, del relato de Jesús que calma la tormenta, ¿no? Ujú, sí. Mateo 8:23 al Ujú. 27, Lucas 8:22 al 25. Muy bien.
Sí, solamente la diferencia es que al final Lucas presenta la pregunta, ¿qué pasó con su fe? Ujú. Está orientada hacia... Pero ellos asustados y admirados se preguntaban, ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Ujú. La misma pregunta al final viene en Mateo, pero no viene la pregunta de Jesús, ¿qué pasó con su fe? Solamente viene una recriminación. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Ese concepto de qué poca fe aparece también en Mateo cuando Jesús saca a Pedro de las aguas, ¿se acuerdan? Ujú. Sí. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ujú. Y en el relato de Marcos, cuando Jesús calma la tormenta, en Marcos 4:35-40, simplemente despierta a Jesús, da la orden al mar, el viento se calmó, después les dice, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Entonces, todo lo demás es muy parecido. Ujú. Muy similar. Solamente habrá que ver que esas ligeras diferencias que son redaccionales, Ujú. donde se nota a lo mejor solamente en Mateo el interés de la recriminación, qué poca fe tienen ustedes. No la plantea en forma de pregunta, como si vienen en Marcos y en Lucas. Ajá. Pero es una alusión, o sea, viene una situación inicial, están en la barca. Viene el nudo o complicación que es la tormenta. Y el nudo se agrava, o sea, llega a un clímax cuando ven que Jesús está ahí bien dormido, Muy a gusto. muy a gusto. Y luego aquellos gritando, sálvanos, nos Y estamos ellos muriendo. muriéndose de miedo. Y ya que Jesús se levanta y calma las aguas, ahí viene esa acción transformadora. Es un Ujú. fenómeno, es un milagro sobre la naturaleza. Jesús les reclama algo con respecto a su fe. Les reclama por qué se asustan, por qué tanto miedo, si pues están con aquel que garantiza la seguridad. Ujú. Entonces, habría que ver, por ejemplo, tenemos aquí una tradición que puede remontarse a Marcos. Marcos pudo haber tomado una tradición previa, si oral o escrita, no lo sabemos, pero se ve claramente que Mateo y Lucas siguen a Marcos. Ujú. Ya nada más le van metiendo sus diferencias redaccionales, por ejemplo, Mateo poniendo qué poca fe tienen ustedes, tema que va a retomar cuando Pedro camine sobre las aguas. También Ujú. le dirá, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en los otros evangelios, pues simplemente se trata de mantener, tanto en Marcos como en Lucas, se trata de mantener un mismo orden de la secuencia de acciones. Y eso muestra pues que trataron de seguir casi al pie de la letra a Marcos. Ujú. Ujú. Entonces, si Marcos tiene las dos, quiere decir que sí, son dos eventos distintos. Aquí la cuestión es que como Mateo y Lucas siguen a Marcos, Ujú. si este pasaje apareciera tal cual en Juan, ahí sí podríamos hablar de dos testimonios de una tradición. Habría testimonio múltiple, aunque Ujú. hagan referencia a una misma tradición. Aquí el problema es que Mateo y Lucas siguen literalmente a Marcos. Es decir, solamente tenemos una tradición, que es la de Ujú. Marcos, y Mateo y Lucas presentan diferencias mínimas redaccionales con respecto a Marcos, pero se ve que lo están siguiendo. No hay una forma diferente de presentar el acontecimiento, como para que uno diga Pero que aquí hay una Marcos, diferencia. a quien le están siguiendo, tiene también la tempestad y Jesús camina sobre las aguas. O sea, Perdón, tiene... no se escucha muy bien. ¿Cómo dijo? Ah, eh, que Marcos tiene los dos eventos, pues.
tanto De las caminatas sobre las aguas como este, sí. sí, tiene los dos. Y si a él lo siguen, Mateo sigue a Marcos, pero Ujú, Mateo modifica el relato de la caminata poniendo que Pedro también caminó sobre las aguas. Eso es ujú, una diferencia redaccional que muestra una teología mateana ujú, que enfatiza el rol de claro, Pedro en la comunidad eclesial, ujú, cosa que Marcos no hace y Lucas de plano ni le dio importancia. Habrá ujú. que, ya cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a San Lucas, oye, ¿por qué no pusiste esto, mi chavo? Era tan Y fueron importante. muchos, porque son varios capítulos, 6, 7 y 8 de... Sí, de hecho, miren, cualquier comentarista de San Lucas que dijera, la razón por la que Lucas no quiso poner el pasaje fue esta, pues es pura elucubración, nada más. O Ujú. Sí, sea, pero son solo, comentarios al margen. solo Lucas puede decirnos por qué no quiso ponerlo, ¿verdad? Todo lo demás es especulación nuestra. Ajá. Ujú, Pero sí es interesante este tipo de preguntas porque nos muestran precisamente cuál es el proceso que seguimos los biblistas para analizar la eventual historicidad de un milagro. Ajá. Ahí en mi canal de YouTube, en el que ya muchos de ustedes se han suscrito, gracias, hay una gran cantidad de videos de un curso que di sobre el Jesús histórico. ujú, Y concretamente son como 3 videos donde comento la obra de John P. Meyer que se llama Jesús, un judío marginal. Es una obra déjeme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 libros. Yo tengo 4 nomás, Ajá, sí, pero ahorita, son densos, padre, ¿eh? sí. Sobre todo yo que de repente digo, bueno, ¿quién es Bullman? ¿Y en qué año? O San Efrén el Sirio, ¿qué año? O sea, Ujú, porque, o sea, siempre le ando buscando de la persona o ya sé que son teólogos, pero ¿cuándo? Porque es muy distinto como pensabas en el primer siglo que en el segundo, que en ujú, el quinto, que en el décimo. O sea, tienes que situarte en el espacio, en la época. en la época. ujú. Híjole, lo agarro un rato y luego lo dejo y ahí me voy. Pero sí, es que esto nunca se va a acabar, padre. Sí, no, Nunca, y no. además, fíjense, el mismo, desde el primer libro, John P. Meyer dice, a ver, de una vez, a todos los que están buscando aquí un libro de espiritualidad, no van a encontrar espiritualidad en estos libros, van a encontrar investigación histórica, ¿verdad? Aquí no hablamos ni del Vía Crucis, ni No. del Rosario, ni de las homilías del Papa, ni nada de eso. Aquí vamos a hablar de la información que tenemos a la mano desde un enfoque histórico, cómo se evalúa, cómo se presentan. En el capítulo 6, si no me equivoco, del primer libro, vienen los criterios de historicidad. Ahí dedica un capítulo para explicarnos la metodología que va a usar a lo largo de todos los libros, de cómo va a analizar, por ejemplo, pasajes de predicaciones, milagros, acontecimientos de todo tipo, etcétera, de la vida de Jesús, incluida la pasión, para decirnos qué tanto sabemos desde la historia sobre tales pasajes de la Biblia o de los evangelios. Pero la finalidad no es catequética. De hecho, si tú recomiendas ese libro para una catequista, pues se va a aburrir o va a perder la fe, porque los libros no son para incrementar la vida espiritual. Son libros académicos, completamente, de investigación académica, de carácter histórico, y y lo que sí el autor presupone que el lector sabe, pues, por ejemplo, las corrientes que los teólogos liberales, los bulmanianos, los post-bulmanianos. Entonces, fíjense, ahí tengo en mis videos de formas literarias en mi canal, busquen una lista de reproducción que se llama Formas y Géneros Literarios. Ahí yo explico en esos videos que juntos hacen poco más de 1 hora de explicación. Ahí les explico quién es quién, ¿verdad? De todos los teólogos les voy diciendo, Bullman decía esto, Dibelius decía esto, y Schmidt, y esto otro, y así.
y les voy dando una síntesis para que ahora sí, cuando ya teniendo esos datos, ahora sí uno entre y se meta a ver las diversas teorías que no son estrictamente confesionales. De hecho, muchos luteranos querían quemar vivo a Bullman, ¿verdad? Pero tampoco entendían que Bullman finalmente no perdió la fe. Pues él siguió siendo luterano, creyó en la resurrección y todo, pero simplemente sus conclusiones en cuanto a investigación de las tradiciones que dieron origen a los evangelios sinópticos, pues el libro fue un terremoto cuando se publicó, sobre todo la segunda edición de 1931, que causó tanto revuelo, que causó mucho coraje en católicos, luteranos y gente de todo tipo, porque les parecía que Bullman negaba todo. De hecho, sí, algo que sí abiertamente negaba Bullman eran los exorcismos. Decían, no, ¿cómo creen que Jesús va a andar ahí exorcizando? Pues si el diablo ni existe. Y, y decía cosas por el estilo, y entonces, pues sí, a muchos sí molestó. O su idea, la idea más importante de Bullman, que fue el decir que era imposible saber lo que sea del Jesús de la historia, ¿verdad? Ujú. Porque los evangelios lo que nos presentan es la forma como las comunidades cristianas y los evangelistas a finales del siglo I interpretaban las tradiciones sobre Jesús. Pues lo que está en los evangelios decía solamente es, a lo mucho, el cómo estas comunidades de finales de siglo interpretaban a Jesús o lo reinterpretaban. Y hasta ahí se quedó. Ahora fíjense, hay un fulano, bueno, no es un, bueno, en realidad pues yo le digo así fulano porque, bueno, es todo un especialista, digamos, de gran renombre. Se llama Antonio Piñero. No sé si algunos quizá tengan libros Sí, de él. Antonio Piñero en estos días está dando un curso todos los sábados de ahorita está hablando de evangelios apócrifos, pero ha dado sí, cursos así también sobre los sobre evangelios. los rollos del Mar Muerto, en fin. Sí, se ha Sí. metido en todo eso, ¿verdad? Pues ya prácticamente de eso vive porque ya no da clases en la Complutense y ya es grande, ya tendrá cerca de sus 80 años. Antonio Piñero es ateo, entonces hay que tener en cuenta eso porque lo que él propone siempre es una lectura secularizada del Nuevo Testamento. Es decir, él se limita a los criterios meramente históricos y literarios, filológicos incluso, es decir, de la lengua griega, investigación del idioma, del Nuevo Testamento, pero no da el paso a la fe. Es más, a Piñero le parece que las comunidades cristianas se les ocurrió inventar la divinidad de Jesús. Ajá. O sea, él no dice como el Código Da Vinci que Constantino inventó la divinidad de Jesús. No, ya Constantino es muy tardío, o sea, 320, ¿no? De nuestra era. No, Piñero se va más atrás. Piñero dice que los evangelistas y las comunidades cristianas reinterpretaron tanto a Jesús que acabaron creyendo que era divino. O sea, en síntesis, eso es lo que Piñero dice. Ajá. Entonces es racionalista porque niega Exacto. también los milagros de, ah, caray. Sí, entonces cuando lean a Piñero tengan en Tiene cuenta mucho. eso, porque Sí, fíjense, claro. Piñero en cuanto historiador, en cuanto estudioso de literatura, estudioso de historia, de lenguaje incluso, es extraordinario el cuate, o sea, sí es una referencia que hay que tener en cuenta. Ujú. Cuando nos habla de los evangelios apócrifos, por ejemplo, es muy minucioso como para presentarnos la reconstrucción muy aproximada de las comunidades que redactaron los evangelios apócrifos. Pero ya cuando entra a los textos canónicos de la Biblia, se nota claramente su cerrazón a la fe. Nada más no da el paso, no da el paso y aunque sienta que le tuercen la mano así de puerquito, no da el brazo a torcer, ¿verdad? No acepta la fe finalmente.
¿Ok? Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno lee a Piñero, cuando él dice, hay un libro que se llama El Nuevo Testamento, donde él explica que basta el análisis diacrónico para llegar a saber cuál es la intención literaria de los autores del Nuevo Testamento. Para él, la intención literaria de ellos es comunicar una historia sobre un personaje que es elemental para comprender la evolución de los grupos de sus seguidores. Nada más. Pero no da el paso a la fe. Ajá. Te da una explicación muy sociológica, pero no da el paso a la fe. Ajá. Él no reconoce que hay un testimonio de fe de los quienes creyeron, quienes vieron, quienes también pudieron fungir como, digamos, sensores. Si alguien escribe que Jesús volaba en los aires, pues la mayoría de la gente iba a decir, no, o sea, eso no es cierto. Yo lo vi caminar y se cansaba, ¿verdad? Entonces, pues obviamente hubo censura también. Simplemente no se promovían las lecturas de evangelios falsos. Ajá. Y eso, por ejemplo, Piñero, pues, que es un fiel seguidor de Bullman, pues siempre para él la crítica literaria y crítica histórica es más que suficiente para llegar a la conclusión de cuál era la intención comunicativa de los evangelistas. Pero toda la parte teológica se la brinca olímpicamente. Ajá. Él reduce la teología cristiana a puras ideas y creencias de grupos humanos. Y ya, con eso se salva. Con eso se lava las manos y dice, no me pregunten sobre cuestiones de fe, porque además él ni siquiera cree en Dios, pues ¿qué va a creer en Cristo? ¿Verdad? ¿Qué va a creer en una perspectiva de fe sobre Jesucristo? Pues no. Y llama la atención cómo es que ha dedicado más de 40 años de su vida a investigar el Nuevo Testamento y nada más no cree. Era lo que estaba pensando ahorita. Dije, bueno, y entonces, ¿para qué se le dedica tanto tiempo a todo esto? Pero fíjense, Empezar no tener fe. ¿sabe cuál es la motivación de fondo? Que él dedicó casi toda su vida a investigar el Nuevo Testamento, según él, para mostrar que el cristianismo no es más que una malinterpretación de un personaje del pasado. Él acepta que Jesús existió y dice, no se puede explicar el cristianismo si Jesús no hubiera existido. Pero Jesús, ¿quién era? Para él Jesús era un simple campesino, un predicador que empezó aquí a hablar aquí y ya después le fueron colgando ahí sus milagritos. Eso es lo que opina Piñero. Ok, Pero entonces, no hubiera tenido la relevancia que tiene ahora y estar en todo el mundo con esa fe, pues, o sea, si no fuera quien es, pues no hubiera sucedido, ¿no? sí, pero es que, o sea, Piñero dice finalmente, ¿la culpa de quién fue? De que la gente creyera que Jesús es el Hijo de Dios. La culpa fue de los evangelistas. La culpa fue de la gente, de las comunidades lectoras que empezaron a creérsela de que Jesús era Hijo de Dios. Eso es lo que Piñero dice en sus conferencias. Ahí tienen, fíjense, tienen, yo creo, al menos 100 conferencias de él en YouTube. Sí. Pueden ponerle Antonio Piñero y ahí hay, pero para un mes estar viendo conferencias de él y no les va a servir para nada ninguna de esas conferencias si quieren ustedes crecer en la fe. Padre, yo a usted lo sigo con una liga que me mandó Hilda, pero ¿cómo entonces, cómo me inscribo, pues? Nada más es que tengan ustedes una cuenta en Gmail, ¿verdad? Porque Gmail. para Ay, no hacer la un tengo. canal o suscribirse a un canal, YouTube que pertenece a Google, te pide que tengas cuenta Gmail, porque No, los correos de Gmail son de Google. ya. Entonces, como quieren todo así, Hacer una redondo, cuenta Gmail para mí, ajá. primero. Sí, entonces ya con cuenta Gmail ya se pueden suscribir. Ok. Que ¿Sale? como que ya Bueno, lo veo, padre. Como que vamos a ya lo tomarnos un descansito de 10 minutos y vamos a ver rápidamente el séptimo signo. que está muy interesante. Claro, ¿sale? Pues ahorita nos Porque vemos. hubo tres resurrecciones, ¿no? Antes de la de Jesús. Pues ahí Ya sí vamos lo a veo, ver. ya sí lo veo.
Muy Bueno, bien. bien. Pues 10 minutos. Ok. Gracias.